¿cuál es la iglesia verdadera? Una pregunta ciertamente interesante que lamentablemente tiene pésimas respuestas por parte de aquellos que presumen ser parte de la única y exclusiva iglesia verdadera. Una de las frases más comunes con las que nos podemos encontrar aquí en las redes sociales, sobre todo por parte de los papistas, es la siguiente: Jesús fundó una sola iglesia y es la iglesia católica apostólica romana. Esta frase, sin lugar a dudas, se encuentra con una serie de problemáticas o contratiempos que la mayoría de aquellos que la emplean ni siquiera se percatan de estos, y que aquellos que sí lo hacen o bien han decidido hacerse los de la vista gorda o han decidido creer ciegamente en lo que dice su magisterio, dejando su capacidad de analizar, cuestionar e interpretar 100% sumisa a lo que dice el magisterio católico romano. Si ese es tu caso, lo siento por ti. Hoy pretendo presentarles una serie de problemáticas o contratiempos con los cuales se enfrentan aquellos que emplean este tipo de frases. Vamos a hacer un análisis y al final las conclusiones van a ser inevitables. Y de paso voy a responder a la pregunta de cuál es la iglesia verdadera. Así que espero que estén más que listos. Sin más dilación, les voy a dejar con las problemáticas o contratiempos que enfrentan aquellos que declaran que Jesús fundó una sola iglesia y que esa iglesia verdadera es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Primer problema: la frase en sí misma es incorrecta. Para empezar, Cristo no fundó una iglesia. Si usted hace un recorrido por todo el Nuevo Testamento, se podrá percatar que no hay un solo texto en todo el Nuevo Testamento que nos diga literalmente, explícita o implícitamente que Cristo fundó una iglesia. Lo que sí va a encontrar en el Nuevo Testamento es que Cristo es la base de la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es quien edifica la iglesia, que Cristo es la piedra principal, la piedra desechada por los edificadores. Esto lo puede encontrar en un sinnúmero de pasajes en el Nuevo Testamento, como puede ser, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2 o Efesios capítulo 2 de los versos 19 al 22. Pero lo que no va a encontrar por ninguna parte en el Nuevo Testamento es un solo texto que nos diga que Cristo fundó una iglesia, ni explícita ni implícitamente. Por el contrario, lo que podemos ver en el Nuevo Testamento es que gracias a la predicación de aquellos que Cristo había seleccionado, había escogido previamente, había capacitado, había luego comisionado y enviado, comenzaron a fundarse, a establecerse las iglesias. Cuando los apóstoles predicaban acerca de la encarnación, de las enseñanzas de Cristo, acerca de su muerte y su resurrección, las personas comenzaban a arrepentirse, a convertirse a Cristo, a aceptarle como su Salvador, como su Señor, como el Dios encarnado. Y es a través de esa predicación, esa manifestación de poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles, que las personas comenzaban a convertirse y comenzaron a establecerse y a fundarse iglesias. Y si somos un poquito más detallistas, nos podemos percatar que el Nuevo Testamento nos da evidencia de que hubieron iglesias que ni siquiera fueron fundadas por los apóstoles, como es el caso de la iglesia en Roma. Esta afirmación la voy a abordar un poquito más adelante en este mismo video y lo voy a seguir haciendo en otros videos hacia el futuro, pero les estoy dejando en la descripción un video en el cual ya abordé esta afirmación. Pero lo cierto es, mis hermanos, que no hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento en el cual se nos enseñe explícita o implícitamente que Cristo fundó una iglesia. Segundo problema: se fundaron varias iglesias, no una sola iglesia. Los papistas con esta pretensión van en contra completamente de lo que nos revela el Nuevo Testamento, donde podemos ver con toda claridad que habían varias iglesias y no una sola iglesia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento podemos encontrar la iglesia de Jerusalén, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los filipenses, la iglesia que está en Éfeso, las iglesias de Galacia, la propia iglesia de Roma, entre otras muchas más que pudiéramos mencionar. Ante la evidencia del Nuevo Testamento, este cuentecito de los papistas de que la iglesia que Jesús fundó y es la única verdadera y que esta es la Iglesia Católica Apostólica Romana se cae a pedazos. Se cae a pedazos, mis hermanos, ante la evidencia interna del propio Nuevo Testamento. Por ejemplo, el propio apóstol Pablo saluda a diversas iglesias. Por ejemplo, en su carta a los Corintios les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Así también saluda a los tesalonicenses, a las iglesias de Galacia,
Incluso en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, Pablo habla de las iglesias de los gentiles. En otras palabras, lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento son disímiles iglesias, iglesias totalmente diferentes, totalmente diversas y no una sola iglesia. Esto se hace más que evidente también en el último libro de la Biblia. Si vamos al Apocalipsis, podemos encontrarnos con que Cristo tiene 7 mensajes para 7 iglesias diferentes, distintas, y de hecho es muy curioso cómo Cristo, porque recordemos que Juan es el medio, Juan es el que transmite el mensaje, pero él no es el autor de estos mensajes. Es interesante, es curioso cómo Cristo tiene un mensaje puntual para 7 iglesias, pero no tiene nada que decirle a la iglesia en Roma. Ergo, este cuentecito de la Iglesia Católica Romana y de sus acólitos de que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia fundada por Cristo y que es la iglesia verdadera, se cae a pedazos ante la evidencia del Nuevo Testamento. Y si algún católico romano se atreve a decir que estas iglesias que encontramos en Apocalipsis no son iglesias verdaderas y que la única iglesia verdadera es la Católica Apostólica Romana, pues se mete en un gran problema, porque no soy yo, es Cristo quien le llama en persona iglesias a estas. Así que suerte con intentar rebatir o refutar al mismo Cristo. Entonces lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento es una diversidad de iglesias distintas, locales y autónomas que no están subordinadas o subyugadas a ninguna iglesia en particular y mucho menos a la iglesia en Roma. Ahora bien, como todas estas iglesias están en vínculo, bueno, esto lo describe el apóstol Pablo de una manera maravillosa en Efesios capítulo 4 de los versículos 1 al 6, donde nos habla acerca de un cuerpo, de un espíritu, de un Señor, de una fe, de un bautismo y de un Dios y Padre de todos. Esto, mis hermanos, hacía que todas estas iglesias distintas, locales y autónomas estuvieran en vínculo y pertenecieran a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo. Aclarado esto, vayamos entonces a ver el tercer problema, la tercera problemática con los que se encuentran aquellos que sigan repitiendo esta frase de que la iglesia verdadera y única fundada por Cristo es la Iglesia Católica Apostólica Romana. La iglesia en Roma no fue la primera iglesia. Cuando vamos a la escritura y no a los poemas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que si algo tengo que reconocerle a esta sede es que es la mejor iglesia haciendo poemas e intentando avalar sus absurdos dogmas a través de sus poemas, pues cuando vamos a la escritura nos podemos percatar rápidamente de que la primera iglesia no fue la de Roma, sino la de Jerusalén. En el libro de los Hechos podemos percatarnos que la primera iglesia fundada fue la iglesia de Jerusalén y durante un tiempo fue así. No existía otra iglesia, solo la de Jerusalén. Así que este cuentecito de que Roma es la iglesia fundada por Cristo, la única y verdadera, se cae otra vez a pedazos. Pero vamos a ver qué nos dice un doctor en teología y sacerdote católico romano de este punto en particular. Veamos la opinión de Hans Kung. Veamos qué nos dice Hans Kung. Roma es la ciudad que alberga las tumbas de los 2 apóstoles principales, pero ¿la convierte eso en la madre de todas las iglesias? Hasta el presente, la gigantesca inscripción de la Basílica de Letrán, la iglesia original del obispo de Roma, reza así: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput. Mi latín es pésimo, así que tengan paciencia. Cabeza y madre de todas las iglesias de la ciudad y de la tierra. Sin embargo, e indiscutiblemente, presten atención aquí, sin embargo, e indiscutiblemente, no fue Roma, sino Jerusalén, la comunidad madre y cabeza de la primera cristiandad. Pacatazo de este sacerdote y doctor en teología, católico romano por cierto, a todos estos papistas que encontramos en las redes sociales repitiendo toda esta mentira de que Roma es la iglesia madre, que fue la primera iglesia y todas estas sartas de tonterías. Sigue diciendo Hans Kung. Y la historia de la primera comunidad no fue una historia de romanos y griegos, claro que no, sino una historia de judíos nativos, tanto si hablaban arameo o, como a menudo era el caso en la cultura helenística de Palestina, griego. Esos judíos que seguían a Jesús introdujeron en la iglesia entonces en proceso de formación el hebreo, sus ideas y su teología y dejaron una impronta indeleble en el conjunto del cristianismo.
Y aquí tienen la cita para que puedan corroborar que esto que les comparto efectivamente fue escrito por el sacerdote y doctor en teología Hans Kung. Hans Kung, quien repito, era doctor en teología y sacerdote católico romano, deja por los suelos las pretensiones de los papistas con las que nos encontramos en las redes sociales, que si la iglesia de Roma es la verdadera, fue la fundada por Cristo, que es la madre de todas las iglesias. Nananina, les dice Hans Kung, la primera iglesia es la de Jerusalén y la iglesia madre de todas las primeras iglesias fue la de Jerusalén, o dicho de otra manera, desde Jerusalén saldrían enviados aquellos que evangelizarían al mundo conocido y establecerían o fundarían iglesias. Aclarado este punto, veamos entonces la cuarta problemática. La iglesia en Roma no fue fundada por ningún apóstol. El testimonio interno del resto del Nuevo Testamento, aunado a la propia carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, nos revelan o nos testifican de que Pedro no fundó esta iglesia, de que Pedro no estaba presente en Roma cuando Pablo escribe esta carta y ni siquiera que el apóstol Pedro estaba presente cuando el apóstol Pablo llega a Roma. Si esto hubiera sido el caso, mis hermanos, si el apóstol Pedro hubiera fundado esta iglesia, si el apóstol Pedro hubiera sido obispo en esta iglesia, si el apóstol Pedro hubiera estado presente cuando el apóstol Pablo escribió o cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, Pablo no hubiera tenido ningún problema en mencionarlo, en hablar acerca de Pedro como fundador de la iglesia o de Pedro como obispo de esta iglesia, pero nada de nada. Pedro no es mencionado en esta carta por el apóstol Pablo ni como fundador de la iglesia, ni como obispo de la iglesia, ni siquiera se nos dice que Pedro haya estado presente durante el tiempo que estuvo Pablo en Roma. De hecho, mis hermanos, el propio testimonio interno de esta carta nos revela que Pablo no hubiera estado trabajando en Roma si Pedro estuviera allí. En Romanos capítulo 15, versículos 18 al 21, el apóstol Pablo nos dice que él no trabaja, mis hermanos, sobre fundamento ajeno, que él se propuso predicar a Cristo y trabajar donde otro no estuviera trabajando. Si Pedro hubiera sido el fundador de esta iglesia y estuviera como obispo en esta iglesia, Pablo no hubiera ido a Roma a predicar el evangelio y a trabajar sobre fundamento ajeno. Aclarado esto, mis hermanos, voy a responder la pregunta del millón. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera, mis hermanos, es una iglesia mixta. La iglesia verdadera no es propiedad de un individuo en particular, de un gobierno, de una denominación, ni siquiera de una institución. Por consecuente, la iglesia verdadera no está definida, mis hermanos, o enmarcada por las apreciaciones o declaraciones de un individuo en particular, como puede ser el Papa, o una denominación, o una sede de la iglesia, como lo es la iglesia de Roma, o la sede de Roma. La iglesia verdadera, mis hermanos, está compuesta de todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, por todos aquellos que perseveramos en la doctrina, en la enseñanza, en el fundamento de los apóstoles, por todos aquellos, mis hermanos, que con nuestro fruto, con nuestro testimonio, evidenciamos nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo, por todos aquellos que seguimos predicando a Cristo resucitado y que anhelamos y esperamos ese día cuando nos encontremos con nuestro amado Salvador. La iglesia verdadera no son los metodistas, presbiterianos, anglicanos, bautistas o pentecostales. La iglesia verdadera está compuesta por todos los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. La iglesia verdadera somos aquellos, mis hermanos, que hemos sido transformados, que hemos sido salvados, que hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Y hoy perseveramos en la fe que hemos recibido, perseveramos en el fundamento y la doctrina de los apóstoles. Así que esta afirmación que hemos estado analizando en este video no es más que una afirmación falaz y gratuita por parte de los papistas, que por una parte demuestra la supina ignorancia de aquellos que la siguen empleando y por otra demuestra la necesidad de autovalidación que tienen, aún a expensas de la verdad. Así que esa idea exclusivista y megalómana que manifestó Roma durante muchísimo tiempo y que hoy en día están manifestando sus acólitos en las redes sociales no resiste el más mínimo análisis. Si ustedes quieren saber más, mis hermanos, sobre este tema, no se pierdan los siguientes videos que iré subiendo sobre el mismo, ya que voy a abordar este tema desde diferentes ópticas o puntos de vista. Yo por el día de hoy me despido, nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga, chaito.